This episode is brought to you by Indeed. When your computer breaks, you don't wait for it to magically start working again. You fix the problem. So why wait to hire the people your company desperately needs? Use Indeed's sponsored jobs to hire top talent fast. And even better, you only pay for results. There's no need to wait. Speed up your hiring with a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. So good, so good, so good. New markdowns up to 70% off are at Nordstrom Rack stores now. Fresh kicks, spring tops, new dresses. There's always a score. I mean, the denim section is unreal. Why do I rack? All the dresses. I always find something amazing. Head to your Nordstrom Rack store to find can't-miss deals on all the spring things. Great brands, great prices. That's why you rack. ¿Sabías que una de las historias más famosas de la Biblia podría estar basada en un malentendido durante siglos? Se ha creído que Dios creó a Eva a partir de la costilla de Adán. Pero, ¿y si el texto original en hebreo cuenta una historia diferente? Una historia que podría cambiar por completo nuestra visión de la creación. Hoy vamos a profundizar en las escrituras hebreas para descubrir el verdadero significado de la palabra tsela. ¿Podría significar realmente solo una costilla o hay algo mucho más profundo detrás de ella? Exploraremos relatos antiguos de la creación, hallazgos arqueológicos y las lecciones teológicas más profundas que podrían haber sido pasadas por alto durante siglos. Esto no se trata solo de una palabra, sino de comprender el plan original de Dios para la unidad, la igualdad y la asociación entre el hombre y la mujer. Si alguna vez te has preguntado si hay más en la historia de Adán y Eva, estás en el lugar correcto. Acompáñanos mientras desvelamos el misterio de la costilla de Adán, examinamos lo que realmente dice el texto hebreo y desafiamos siglos de interpretaciones tradicionales. Antes de comenzar, asegúrate de darle me gusta a este video, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios. Déjanos saber tus pensamientos en los comentarios y comparte este video con otros que aman profundizar en la Biblia. Exploremos juntos la sabiduría oculta en la palabra de Dios. Comencemos con una historia que la mayoría conocemos: la creación de la mujer a partir de la costilla de Adán. Este relato se encuentra en Génesis capítulo 2, versículos 21 y 22. Entonces el Señor Dios hizo que el hombre cayera en un sueño profundo, y mientras dormía, tomó una de sus costillas y cerró ese lugar con carne. Luego el Señor Dios hizo a una mujer de la costilla que había tomado del hombre y la llevó ante él. Adicionalmente, este pasaje se ha leído de manera literal. Dios tomó una costilla de Adán y la utilizó para crear a Eva, presentándola como su compañera. Es una imagen simple y hermosa. Muestra la cercanía entre el hombre y la mujer, enfatizando que Eva fue hecha del propio Adán. Con el tiempo, esta comprensión se convirtió en una parte central de la tradición cristiana. La historia de la costilla a menudo se ha utilizado para simbolizar la unidad en el matrimonio, viendo al esposo y la esposa como una sola carne, incluso físicamente conectados por la costilla. Muchos sermones y enseñanzas han empleado esta narrativa como una imagen de los roles complementarios del hombre y la mujer, con la costilla simbolizando cercanía, amor y cuidado. Pero, ¿y si hay más en la historia que esta interpretación tradicional? Profundicemos para descubrir la verdad. El arte y la literatura. A menudo vemos imágenes de Adán acostado en un sueño profundo, mientras Dios toma una costilla de su costado. Las pinturas del Renacimiento, por ejemplo, dramatizan este momento, enfocándose en el acto divino de la creación. Las representaciones artísticas han apoyado fuertemente la idea de que la historia debe entenderse de manera literal, moldeando la forma en que muchos cristianos ven la creación de la mujer. La comprensión tradicional de la costilla de Adán ha permanecido popular por algunas razones clave. Primero, la historia es sencilla, lo que la hace fácil de recordar y compartir. Proporciona una explicación clara de cómo Dios creó a la mujer, encajando perfectamente en la narrativa más amplia del Génesis. Segundo, la idea de la costilla se conecta con enseñanzas bíblicas sobre la unidad en el matrimonio. Por ejemplo, en el capítulo 19, versículo 5 del Evangelio de Mateo, Jesús dice: «Por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, y los dos serán una sola carne». El versículo a menudo se relaciona con el relato de Génesis,
enfatizando el simbolismo de que Eva fue creada del cuerpo de Adán. Sin embargo, esta interpretación tradicional también ha llevado a algunas consecuencias no deseadas. Con el tiempo, la idea de que la mujer fue creada de un hueso pequeño e insignificante ha contribuido a estereotipos culturales sobre los roles y el valor de las mujeres. En algunos casos, incluso se ha usado para sugerir que las mujeres son secundarias a los hombres o menos importantes porque fueron creadas de una parte aparentemente menor del cuerpo masculino. Pero, over the past several days, 3 females have been found dead. Looks like someone's going after these girls. Then they have to know to watch their backs. Streaming March 13th. You really want what happened to this woman to happen to you? Exactly why I need to keep going on this. Starring Emmy Award winner Amanda Seyfried. I'm worried about what you're gonna find. So am I. Long Bright River, a limited series. Streaming March 13th, only on Peacock. y si esta interpretación no es completamente precisa, ¿qué pasaría si el texto original en hebreo revelara una historia más profunda y significativa? Aquí es donde las cosas se vuelven interesantes. Un análisis más detallado del idioma hebreo sugiere que la palabra traducida como costilla podría no significar lo que pensamos. Para entender el verdadero significado de la creación de Eva, necesitamos examinar la palabra hebrea utilizada en Génesis capítulo 2, versículos 21 y 22. La palabra clave es tsela, que comúnmente se traduce como costilla en las Biblias en inglés. Pero esta traducción podría no capturar completamente el significado original. De hecho, cuando estudiamos cómo se usa la palabra tsela en otros lugares del Antiguo Testamento, encontramos una historia diferente. En hebreo, tsela no es la palabra habitual para referirse a un hueso de costilla. Si el autor de Génesis hubiera querido referirse específicamente a una costilla, podría haber utilizado una palabra más clara como etzem, que significa directamente hueso. En cambio, se usa la palabra tsela. Curiosamente, esta palabra aparece más de 40 veces en el Antiguo Testamento y en casi todos los otros casos no significa costilla. En su lugar, a menudo se refiere al lado de algo, como el lado de un edificio, un objeto o incluso una persona. Un ejemplo de cómo se utiliza tsela en la Biblia se encuentra en Éxodo capítulo 26, versículo 20, donde describe los lados del tabernáculo, la estructura sagrada que los israelitas construyeron para adorar durante su viaje por el desierto. Y para el segundo lado del tabernáculo, del lado norte, habrá 20 tablas. Aquí queda claro que tsela se refiere a un lado, no a un hueso de costilla. Dado que el tabernáculo era una estructura importante y sagrada, la palabra tsela parece tener un significado de soporte o una parte crítica de una estructura más grande, en lugar de algo pequeño como una costilla. Este significado se refuerza en otros pasajes, como en Primer Libro de Reyes capítulo 6, versículo 5, donde tsela se utiliza para describir los lados del templo de Salomón. Contra el muro de la casa construyó cámaras laterales tsela alrededor, contra los muros de la casa, tanto del lugar santo como del santuario interior. Nuevamente, tsela se refiere a un lado completo o a cámaras laterales del edificio, mostrando que es una parte significativa y de soporte de una estructura. Entonces, ¿por qué, en el relato del Génesis, tsela sea traducido como costilla? Para entender esto, debemos analizar las primeras traducciones de las escrituras hebreas, en particular la Septuaginta, la traducción griega del Antiguo Testamento. Esta traducción, completada en el siglo III a.C., influyó enormemente en cómo se entendió la Biblia en el mundo de habla griega y más allá. La Septuaginta fue creada por eruditos judíos en Alejandría, Egipto, para hacer las escrituras accesibles a las comunidades judías que ya no hablaban hebreo. El griego se había convertido en la lengua común de la región después de las conquistas de Alejandro Magno. Al traducir tsela en Génesis capítulo 2, versículo 21, los eruditos eligieron la palabra griega pleura pilamda epsilon roa. Esa palabra es significativa porque puede significar lado, pero también se usa comúnmente para referirse a la caja torácica o las costillas. Este doble significado de pleura introdujo una ambigüedad que no existía en el hebreo original. En griego, los lectores a menudo imaginaban una costilla literal siendo tomada de Adán. Aunque el texto hebreo generalmente se refiere a un lado, la influencia de la Septuaginta no terminó allí. A finales del siglo IV después de Cristo, Jerónimo, un erudito cristiano, tradujo la Biblia al latín, produciendo la Vulgata, que fue la Biblia estándar para la Iglesia occidental durante más de 1000 años. Jerónimo se basó mucho tanto en la Septuaginta como en los textos hebreos.
Su traducción al latín consolidó aún más la idea de una costilla, contribuyendo a la comprensión tradicional que vemos en muchas Biblias modernas hoy en día. En la Vulgata, Jerónimo tradujo la palabra griega pleura al latín como costae, que significa específicamente costilla. Esta elección probablemente estuvo influenciada por el conocimiento médico y anatómico de su época, así como por el texto griego que estaba consultando. Al traducírsela como costae, Jerónimo ayudó a establecer la idea de que Dios tomó una costilla de Adán para crear a Eva. Esta interpretación se volvió ampliamente aceptada y se transmitió en manuscritos medievales, enseñanzas de la Iglesia y tradiciones. Cuando la Biblia del rey Jacobo King James Bible, KJV, fue traducida al inglés a principios del siglo XVII, esta idea ya estaba profundamente arraigada en el pensamiento cristiano. Los traductores, influenciados por la Vulgata latina y las creencias teológicas de su tiempo, eligieron traducírsela como costilla. Hacerlo, reforzaron la interpretación tradicional y la convirtieron en una parte central de la doctrina cristiana de habla inglesa. La Biblia del rey Jacobo se convirtió en una de las traducciones más leídas e influyentes de la historia. Durante siglos, moldeó las creencias de millones de cristianos de habla inglesa, incluyendo su comprensión de la creación de Eva. La imagen de la costilla se enseñaba en las iglesias, se reflejaba en el arte y se convirtió en una parte incuestionable de la tradición cristiana. Sin embargo, la palabra hebrea original tsela sugiere un significado más amplio el lado de Adán, un concepto con un significado simbólico más profundo. Traducírsela como costilla en lugar de lado ha tenido efectos de gran alcance, no solo en la interpretación bíblica, sino también en las perspectivas culturales y teológicas sobre el género. La idea de que Eva fue creada de un solo hueso de costilla a menudo se ha utilizado para implicar que las mujeres son secundarias o menos significativas, reforzando actitudes patriarcales en la Iglesia y la sociedad. Esta interpretación sugiere que la mujer proviene de una parte más pequeña y aparentemente menos importante del hombre. Sin embargo, si entendemos tsela como lado, la historia de la creación en Génesis adquiere un significado muy diferente. En lugar de que Dios tome solo un hueso pequeño, esta interpretación sugiere que Dios tomó un lado completo de Adán, incluyendo carne, hueso y espíritu, para crear a Eva. Esto enfatiza que Eva no fue una creación inferior, sino una compañera igual y complementaria. Esta idea se apoya maravillosamente en Génesis capítulo 2, versículo 24, que dice: Por eso el hombre deja a su padre y a su madre, y se une a su esposa, y los dos llegan a ser una sola carne. La frase, una sola carne, es más que un lenguaje poético sobre el matrimonio, es una poderosa declaración sobre la profunda conexión entre el hombre y la mujer. En el pensamiento hebreo, convertirse en una sola carne significa formar un vínculo inquebrantable, donde dos individuos se unen para convertirse en un todo completo. Refleja una relación basada en la asociación mutua, no en una jerarquía donde uno está por encima del otro. En cambio, enfatiza la igualdad, donde ambos son igualmente valiosos y esenciales. Cuando entendemos tsela como lado, muestra que la creación de Eva resalta la igualdad de género desde el principio. La mujer no es una idea secundaria ni menos importante, es una contraparte esencial para el hombre, creada de su lado para estar a su lado. Este poderoso mensaje de unidad e igualdad recorre toda la Escritura y se repite tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento refuerza este tema de unidad y respeto mutuo. En Efesios capítulo 5, versículos 28 al 31, Pablo escribe: De la misma manera, los esposos deben amar a sus esposas como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa, se ama a sí mismo. Después de todo, nadie odia jamás su propio cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida, así como Cristo hace con la Iglesia. La enseñanza de Pablo revela una profunda verdad espiritual sobre el matrimonio. Al instruir a los esposos a amar a sus esposas como a sus propios cuerpos, Pablo destaca la unidad y la unicidad del hombre y la mujer. Señala la historia de Génesis, donde Eva fue hecha del lado de Adán. Así como nadie dañaría su propio cuerpo, Pablo enfatiza que los esposos deben cuidar y valorar a sus esposas con amor y respeto. Pablo también conecta esta relación con la unión de Cristo y la Iglesia, mostrando el matrimonio como un reflejo del amor sacrificial de Cristo por su pueblo. Esto enseña que el matrimonio debe ser una asociación basada en el honor, el cuidado y el amor desinteresado, tal como Dios lo diseñó en la historia de la creación. La creación de Eva del lado de Adán tiene un significado simbólico más profundo que trasciende el relato de Génesis. Refleja la imagen compartida de Dios en hombres y mujeres.
En Génesis capítulo 1, versículo 27 dice: Entonces Dios creó a la humanidad a imagen de Dios. Los creó, hombre y mujer los creó. Este versículo nos recuerda que tanto hombres como mujeres están hechos a la imagen de Dios, mostrando igual dignidad y valor. Al crear a la mujer del lado del hombre, Dios enfatiza simbólicamente que ambos géneros reflejan igualmente su imagen y son igualmente valiosos para Él. Esta poderosa verdad nos recuerda que el diseño de Dios para la humanidad está arraigado en la unidad, la igualdad y la asociación. Cuando pensamos en que Eva fue creada del lado de Adán, se hace evidente que el plan original de Dios para la humanidad incluía unidad e igualdad. El acto de separar a Adán y a Eva en dos seres distintos, diseñados para convertirse en una sola carne, muestra que están destinados a complementarse y completarse mutuamente. Esta idea es similar al concepto de opuestos complementarios que se encuentra en muchas culturas antiguas, como el día y la noche o el cielo y la tierra, donde ambas partes son esenciales para el todo. Al tomar un lado de Adán, Dios creó una compañera que pudiera reflejar su imagen de manera igualitaria. Esta unidad refleja la propia naturaleza relacional de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, existiendo en amor y apoyo perfectos. De la misma manera, el hombre y la mujer están llamados a vivir en unidad y respeto mutuo, modelando el diseño de Dios para las relaciones. Esta comprensión desafía las visiones patriarcales tradicionales que han moldeado las sociedades durante siglos. Leer el relato de Génesis en su idioma original y contexto deja claro que la Biblia no apoya una jerarquía donde los hombres son superiores a las mujeres. En cambio, revela una visión de igualdad, donde tanto el hombre como la mujer reflejan juntos la imagen de Dios. Entender Tzela como lado nos ayuda a ver la historia de la creación en Génesis como un mensaje revolucionario para su tiempo. En un mundo donde las mujeres a menudo eran vistas como inferiores o tratadas como propiedad, este relato presenta una idea radical. El hombre y la mujer son coportadores de la imagen de Dios, creados para la igualdad, el respeto y un propósito compartido. La unidad entre el hombre y la mujer en Génesis forma parte de un tema bíblico más amplio de restauración y plenitud. A lo largo de las Escrituras, hay un llamado para que la humanidad regrese al diseño original de Dios. La unidad y la igualdad que fueron quebradas por la caída se restauran a través de Cristo, quien vino para reconciliarnos con Dios y entre nosotros. Pablo refleja esta restauración en Gálatas capítulo 3, versículo 28. No hay judío ni gentil, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Este versículo enfatiza que en Cristo las divisiones sociales y jerarquías son eliminadas y estamos unidos como uno solo. La creación de Eva del lado de Adán es un hermoso presagio de esta unidad, un vistazo de la armonía y la igualdad que Dios desea para todas las personas. En los últimos años, muchos estudiosos de la Biblia y expertos en idiomas han comenzado a cuestionar la traducción tradicional de Tzela como costilla. En su lugar, han recurrido al texto hebreo para obtener una comprensión más clara. Al examinar de cerca el contexto y cómo se usa Tzela a lo largo del Antiguo Testamento, están descubriendo un significado más profundo en la historia de la creación. Uno que resalta la unidad, la asociación y la igualdad en lugar de una jerarquía o subordinación. Entendimiento renovado no es solo para los académicos, puede cambiar por completo cómo vemos una de las historias más fundamentales de la Biblia. Nos anima a leer el relato de la creación con ojos nuevos, apreciando la riqueza del hebreo original, que revela al hombre y a la mujer como compañeros complementarios, compartiendo por igual la imagen y el propósito de Dios. Este examen de las primeras traducciones muestra cómo la elección de una sola palabra puede influir en creencias y tradiciones durante siglos. Nos desafía a profundizar en las Escrituras, explorar los idiomas originales y buscar el verdadero mensaje que Dios quiso para su pueblo. En conclusión, la historia de la costilla de Adán es un poderoso ejemplo de cómo la traducción puede moldear nuestra comprensión de la Biblia. La palabra hebrea Tzela sugiere algo mucho más profundo: la creación de una compañera del lado de Adán, simbolizando unidad e igualdad. Esta perspectiva no se trata solo del idioma, transforma cómo vemos la relación entre hombres y mujeres en la Biblia y en nuestras vidas hoy. Es un recordatorio de que la Biblia está llena de capas y tesoros ocultos que podemos descubrir cuando la estudiamos con cuidado y curiosidad. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la historia, la arqueología y las profundidades de las Escrituras. ¿Encontraste útil este video? No olvides darle me gusta, suscribirte a nuestro canal y compartirlo con otros que puedan disfrutar desentrañando los misterios de la Biblia. Sigamos explorando juntos las maravillas de la palabra de Dios.